mi nombre es Elizabeth Rosales García y actualmente soy cursante del tercer trimestre de Derecho en la Universidad de Acambú, en modalidad de estudios a distancia. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es la ley penal, pero para entrar en el tema quiero parafrasear lo que es el derecho. El derecho se entiende como un conjunto sistematizado de normas jurídicas que van a regular los comportamientos y las acciones de los individuos de esta sociedad. Posee carácter imperativo porque establecen obligaciones y deberes, y carácter atributivo porque establecen atribuciones y derechos. El derecho establece como tal tres fines, o se hace para la sociedad con la finalidad de tres aspectos: 1, justicia social; 2, bien común; y 3, seguridad jurídica. La ley penal. La ley penal es la expresión de la voluntad del Estado que se encuentra tipificada en infracciones, en faltas, en delitos o en penas, sanciones o estados de seguridad para estos delitos. La ley penal está caracterizada por ser exclusiva, pues es la única fuente del derecho que es capaz de crear delitos y crear penas. Es obligatoria, puesto que la ley penal todos debemos cumplirla, se hace obligatoria desde el mismo momento en que entra en vigencia. La ley penal es igualitaria, puesto que de acuerdo al artículo 21 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como Carta Magna, Carta Suprema, todos somos iguales ante la ley. No hay excepción, no hay parcialidad ni hay dependencia alguna. La ley penal es ineludible, puesto que aun cuando es obligatoria no se puede evitar ni tampoco se puede omitir. Y finalmente, la ley penal es constitucional, puesto que es una de las características más importantes, ya que la ley penal tiene su fundamento en la Constitución. La Constitución es la Carta Suprema de todas las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, pero todas las leyes están realizadas conforme a lo que en ellas se establece. Ahora bien, el principio de legalidad. Históricamente, este principio fue formulado por Feuerbach en 1775 y 1833. Posteriormente fue consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre en Filadelfia. Este principio establece de la ley penal que nula pena, nulo delito, sin previa ley que lo establezca, es decir, nula será la pena, nulo será el delito si no hay una previa ley que lo establezca o que lo imponga. Este principio de legalidad para Framboise, este principio es la carta magna del delincuente, es una limitación para la aplicación de esta ley, o así lo ve este autor. ¿Qué quiere decir ello? Que le va a plantear o le va a presentar al delincuente cuáles serán los delitos que él ha causado, y por esos delitos que él cometió, cuáles serán las sanciones o las medidas de seguridad que le serán impugnadas por tal perturbación a la sociedad y sobre todo a esta ley. Este autor especifica que este principio no es válido o para él no lo es. La estructura de la ley penal. La ley penal establece en principio un presupuesto. Ese presupuesto es el delito, es la falta o el estado peligroso, y lo vincula con una consecuencia jurídica, es decir, con una sanción, con una pena o una medida de seguridad para ese delito. La ley penal, el objetivo de la ley penal es castigar aquellas conductas, acciones, hechos o comportamientos antijurídicos que se encarguen de perturbar o de interrumpir todos los artículos cometidos o plasmadas en ellas, de acuerdo a la sociedad. La ley penal tradicionalmente se ve estructurado de dos maneras, en delitos y en penas, pero hoy en día está estructurado de tres maneras: en delito, en el delincuente y en la pena, puesto que no hay delito y no hay pena si no hay un sujeto activo o un agente delictivo. Por lo tanto, este viene siendo el delincuente. Ahora bien, las leyes penales en blanco. Las leyes penales en blanco, de acuerdo al artículo 496 de nuestro Código Penal, son todas aquellas leyes que son incompletas, que le faltan algo. Es decir, en ellas se contempla lo que es el delito, pero no se contempla lo que son las sanciones o las medidas de seguridad para estos estados peligrosos o para estos hechos punibles. La ley penal, el celo por la extensión de esta ley, por la aplicación de esta ley, ha originado que varios autores o varios pensadores se vean en la necesidad de averiguar,
de comprender y de interpretar por sí solos lo que es realmente ella y el verdadero sentido que en ella se establece, pero de la norma como tal. Por ello se presenta una interpretación. Esta interpretación se realiza de tres maneras. Uno, auténtica, puesto que es la interpretación realizada por el mismo legislador. Es donde él plantea el verdadero contenido de la norma. Esta se hace contextual cuando le realizan la misma norma como tal o posterior, porque una vez declarada la norma completa, realiza una pequeña declaración interpretativa sobre el contenido de la norma. La ley penal, dentro de su interpretación, puede ser también judicial, puesto que es la interpretación que realizan todos los entes jurisprudenciales o jurisdiccionales. Y doctrinal, porque es la interpretación que la realizan los doctrinantes del derecho, es decir, los estudiosos del derecho, aquellas personas que en su afán de desentrañar el contenido de la norma realizan esta interpretación. La interpretación de la ley penal se realiza mediante un método. Este método puede ser gramatical o puede ser lógico o teleológico. Dentro del gramatical encontramos lo que es el artículo 4 del Código Civil venezolano, donde se establece que a la ley debe atribuirse su verdadero sentido. Es decir, aquí se le va a hacer un análisis del lenguaje, ya sea vulgar, ya sea coloquial, ya sea jurídico o sea técnico, analizando, describiendo y definiendo palabra por palabra, porque aquí no vale la intención del legislador, sino la verdadera intención de la norma. Luego tenemos el método lógico o teleológico, que es aquel que establece simplemente que el intérprete se va a enfocar en la voluntad o en el espíritu de la norma, es decir, ratio legis, donde el intérprete se va a preguntar por qué se realizó esta ley, para qué se desarrolló esta ley en la sociedad, qué sirve, para qué sirve, qué va a originar con su vigencia en la sociedad. Una vez realizada la interpretación, el intérprete llega o alcanza o logra unos resultados, unos objetivos. Estos resultados son de cuatro maneras. Uno, declarativo, puesto que una vez realizada la interpretación con estos métodos, el intérprete logra aclarar la duda que en algún momento tuvo, obteniendo lo que es el análisis de la letra, el análisis de la norma como tal, no más no del legislador. 2. Restrictiva, puesto que el legislador en muchas oportunidades quiere hablar tanto que no dice nada y le corresponde al intérprete restringir esa información de acuerdo a lo plasmado allí y de acuerdo al artículo número 4 de nuestro Código Civil. Le corresponde restringir la información y poderla interpretar a su juicio. Luego encontramos la extensiva, que es todo lo contrario al anterior, puesto que aquí el legislador habla poco o habla muy templado, que tampoco dice nada o tampoco es fácil de entender lo que en la norma se quiere expresar. Por lo tanto, le corresponde al intérprete extender, agrandar la información para su comprensión e interpretación. Y finalmente la progresiva, que de acuerdo al artículo 3, numeral 1 de nuestro Código Civil venezolano, el texto de la ley siempre es el mismo, pero al texto de la ley debe aplicársele el entorno o la realidad en que se encuentra. La ley no cambia, lo que cambia es el entorno que está cuando la ley se va a aplicar, y por lo tanto le corresponde al intérprete adaptar a esta ley, esta norma, a el entorno, a la realidad social en que se encuentra, aun cuando la ley está en vigencia. Seguidamente encontramos lo que es la vigencia de la ley penal. La ley penal se encuentra limitada por tiempo, por espacio y por persona. Cuando hablamos del tiempo, vendría siendo la validez temporal de esta ley. Toda ley al entrar en vigencia obtiene validez en el tiempo, obtiene rango en el tiempo, y de acuerdo al artículo 1 de nuestro Código Civil venezolano, toda ley se hace vigente en la sociedad desde el mismo momento en que es promulgada y publicada en Gaceta Oficial, aun cuando, a excepción de que sea la misma ley que una vez promulgada y publicada en Gaceta Oficial establezca que entrará en vigencia en una fecha posterior a su entrada en promulgación o a su entrada en publicación. La ley penal deja de ser vigente cuando solamente es derogada por otra ley. En
cuanto a la validez espacial de la ley penal, la ley penal, así como se ve limitada por tiempo, también se ve limitada por espacio, es decir, por el ámbito de su aplicación, ya sea en territorio nacional o en territorio internacional. Se existen 4 principios que comprenden esta validez. 1. Principio de territorialidad. Este principio, de acuerdo al artículo 3 del Código Penal, establece que la ley penal se aplica dentro del territorio del Estado que ha dictado los hechos cometidos en él. 2. Principio de la personalidad. Este principio va en contra del anterior, pues sostiene que la ley penal de cada estado se aplica a los nativos que han cometido los delitos de ese estado en otros estados. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley sigue a su nativo a donde quiera que va. La ley sigue con la persona de acuerdo a su origen, sin importar la nacionalidad de la víctima, ni mucho menos el lugar de perpetración del delito. Es decir, que no importa el estado donde esté, pero si cometió un delito será sancionado de acuerdo a la ley o al ordenamiento jurídico de su estado. Luego encontramos el principio real de defensa o de protección, que es aquel principio que establece el derecho que tienen todos los estados de proteger, de resguardar o salvaguardar todos sus derechos y todos sus intereses que les son vitales, y por lo tanto les ofrece la oportunidad de castigar, de enjuiciar o de procesar a aquellas personas que dentro o fuera de su estado se hayan encargado de perturbar estos intereses. Y como número 4 encontramos el principio de la universalidad como política, o mejor conocido como el principio de la justicia mundial, que este principio se establece un régimen de justicia mundial entre la comunidad internacional con el fin de evitar la impunidad de delincuentes que les va a obligar al Estado tratante a enjuiciar, castigar o hasta de extraditar a este agente delictivo, y con el fin de evitar la lesión de bienes que les son jurídicamente comunes, como es el caso del trato de blancas, del trato de estupefacientes, del tráfico de drogas, del tráfico de gasolina, del lavado de dinero, entre tantos. Ahora bien, la validez personal de la ley penal, ¿qué quiere decir esto? Que así como la ley penal se encuentra limitada por tiempo, por espacio, también se ve limitada por persona. Cuando hablamos al inicio de que la ley penal se hace igualitaria, de acuerdo al artículo 21 de nuestra Carta Magna o norma suprema, en este caso la ley penal se va a ver con excepción de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Sí se va a aplicar, pero con un procedimiento especial. Y esto solamente va a ser de acuerdo a 3 anomalías, que son: 1, inviolabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta inviolabilidad solo a los que gozan de ellos no podrán ser castigados. Inmunidad, solo a los que gozan de ellos serán resguardados contra la persecución penal. Y prerrogativas, que solo a los que gozan de estas 3 anomalías tienen garantía de un procedimiento especial, de un juicio o enjuiciamiento de procedimiento especial. ¿Quiénes pueden gozar de esto de acuerdo a nuestro ordenamiento? Todos los altos funcionarios que pertenecen a los poderes, a la horizontalidad de los poderes públicos, ejerciendo sus funciones, como es el caso del presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros de la República, parlamentarios o diputados de la Asamblea Nacional. En cuanto al poder ciudadano, el procurador, el contralor, el defensor del pueblo. También encontramos los jefes extranjeros, como lo son los cónsules, las embajadas, entre otros. Solo quien goza de ellos, que vienen siendo los que acabo de mencionar, gozarán de estas 3 anomalías. Para ellos sí hay aplicación de la ley penal, pero con un procedimiento especial. Por lo tanto, aquí la ley penal no es igual, es excepcional. Ahora bien, los hechos punibles. El hecho punible, de acuerdo al artículo 1 de nuestro Código Penal, el hecho punible se divide en 2, en delitos y en faltas, o en faltas y penas, como mejor lo queramos entender. Y lo único que se caracteriza en estas 2 es que los delitos se encuentran descritos en el libro 2 del Código Penal, mientras que las faltas o las penas se encuentran descritos en el libro 3 del Código Penal. El hecho punible es todo hecho, acto o comportamiento antijurídico que va a perturbar o que va a interrumpir toda la norma descrita aquí, todos los acuerdos descritos aquí, y que por lo tanto van a lesionar el bien jurídico, las buenas costumbres y el orden de la sociedad. El hecho punible
origina unas consecuencias jurídicas. Estas consecuencias jurídicas son: 1. La extradición solo se concede por delitos más no por faltas. 2. El delito se castiga no solo cuando se consuma, sino también cuando queda en sentido de tentativa o de frustración. Y 3. El procedimiento de las faltas es solo el que está descrito en el procedimiento especial del Código Orgánico Procesal Penal, mientras que el procedimiento de los delitos es el que está descrito en el procedimiento orgánico del Código Orgánico Procesal Penal. El hecho punible, entonces, de esta manera se puede definir mediante 3 conceptos. 1. Concepto formal, porque es aquella conducta humana que es amenazada por una pena. 2. Concepto material, porque es aquel hecho, acto o comportamiento antijurídico que agrava un bien jurídico. Y 3. Concepto analítico, porque es todo hecho, acto o comportamiento antijurídico reprochable y punible. Los delitos, los hechos punibles, en este caso los delitos, se clasifican de la siguiente manera: delitos comunes, políticos, sociales y militares. Los delitos comunes son aquellas lesiones de bienes que son jurídicos, varios bienes, como pueden ser la violación. En el homicidio también puede ser la muerte. Ahora, los sociales son aquellas lesiones hechas de comportamientos antijurídicos que van a lesionar el régimen económico-social, es decir, las buenas costumbres y el orden de la sociedad, como es el caso del terrorismo. Los delitos militares son aquellos hechos que van a lesionar el orden, la disciplina y los deberes militares, como es el caso de la deserción. Y los políticos son todos aquellos hechos antijurídicos que van a lesionar los regímenes políticos. Seguidamente encontramos los delitos simples, complejos y conexos. Los simples son aquellos hechos o comportamientos antijurídicos que ofenden un solo bien jurídico. En el homicidio se ofende la muerte, simplemente se ofende eso. Los complejos o pluriofensivos, su misma palabra lo dice. Pluriofensivos, pluralidad de delitos, son aquellos delitos, aquellas lesiones, aquellos estados de peligro antijurídicos que ofenden varios jurídicos, no solamente uno, sino en plural varios. Por decir, en la violación de una mujer no solamente se ofende a la mujer, también se ofende su honor, su dignidad, su integridad y su familia. Y los conexos son todos aquellos delitos en donde unos son consecuencia de otros, o donde uno se ve vinculado con otro, como es el ejemplo de una persona que roba. La persona que roba, ¿cuál es el delito que comete? Pues el robar. ¿Y cuál es la consecuencia de este delito? Matar a aquella persona que de una u otra manera lo ha descubierto. Por lo tanto, del delito de robar se ha producido una consecuencia que viene siendo otro delito, que es el delito de matar, de dar homicidio a otra persona. Por lo tanto, se encuentran con eso, es decir, interrelacionados. Igualmente encontramos los delitos de acción pública y acción privada. Los delitos de acción pública son aquellos en donde el enjuiciamiento del sujeto activo del delito no va a depender de la voluntad de la víctima, ni mucho menos del lugar de perpetración del delito, mientras que los de acción privada son aquellos en donde el enjuiciamiento del sujeto activo del delito sí va a depender de la voluntad de la víctima y del lugar de perpetración del delito, es decir, la voluntad de la víctima en este caso, cómo puede expresar su rabia, su molestia, Acusando a la persona que lo atacó. En este caso será el Código Penal, nuestro ordenamiento penal, quien va a establecer cuáles delitos son de acción pública y cuáles delitos son de acción privada. En cuarto lugar encontramos los delitos dolosos, culposos y preterintencionales. Los delitos dolosos son aquellos que simplemente son hechos, actos o comportamientos antijurídicos que se hacen con intención, se hace con razón, con un objetivo. Mientras que los culposos es donde la gente, aquellas lesiones donde la gente no lo hace intencionalmente, se presenta por impericia, por ignorancia, por negligencia o por negligencia. Esto se hace en el caso de que una persona quería simplemente ocasionar lesión a otra, pero sin querer lo mata. ¿Por qué? Porque no ataca o no se prevé de las instrucciones o de los ordenamientos que están aquí plasmados. Mientras que los preterintencionales son aquellos delitos, hechos, comportamientos o acciones antijurídicas que se realizan o exceden con la intención del sujeto activo del delito, es decir, exceden con su objetivo. En este caso tenemos que María quiso matar a Pedro, quiso lesionar a Pedro. Al quererle dar una puñalada, Pedro
se tiró al piso, cayó al piso. A lo que cayó al piso se fracturó el cráneo. Y una vez que se fracturó el cráneo, murió. ¿Qué quiso decir esto? María no quería matar a Pedro, simplemente quería ocasionarle una lesión, pero lo mató. Sin querer lo mató. ¿Por qué? Porque el objetivo del delito se excedió a la intención que no quería el agente delictivo, sino simplemente se extendió a su acción como tal. En el número 5 tenemos los delitos de acción, omisión y comisión por omisión. Los delitos de acción son aquellas lesiones que se hacen de acuerdo a algo que está prohibido aquí en la ley penal. Acciones. Los delitos de omisión son aquellas lesiones, actos o comportamientos antijurídicos que se dan como consecuencia de la desatención o del no prestar atención a lo que está aquí en la ley como tal. Y los delitos de comisión por omisión son aquellos en donde el sujeto activo deja de realizar algo y simplemente al dejarlo de realizar se infringe en un delito. Aquí encontramos, en cuanto a lo de comisión por omisión, encontramos la madre que sabe que debe amamantar al hijo. Se encuentra obligado a amamantar a su bebé, pero deja de hacerlo. Al dejar de hacerlo, ¿qué produce? Le produce la muerte a su bebé. En este caso, el efecto o el método por el cual se causó la muerte al bebé fue por omisión. ¿Por qué? Porque dejó de atender lo que estaba previsto aquí en la ley, aun cuando ella sabía que si lo dejaba de hacer podía obtener una consecuencia grave de ese hecho. Y como número 9 encontramos los delitos comunes y específicos. Los delitos comunes y específicos o especiales. Los delitos comunes son aquellos que se encuentran en todas las leyes de nuestro Código Penal, es decir, son comunes para todos, mientras que los especiales son aquellos en donde se regula única y exclusivamente en una ley totalmente diferente a la común, como es el caso del hurto, como es el caso de violación, como es el caso de robo de vehículos automotrices. Los delitos flagrantes y no flagrantes. Los delitos flagrantes son aquellas lesiones, actos o hechos antijurídicos en donde al delincuente se le es sorprendido en el momento. Puede ser en el momento o puede ser en un minuto después de que haya cometido el acto. Y es flagrante porque se sorprendió cuando él no sabía que podía ser. Tenía todo tan organizado que simplemente se sorprendió por una autoridad competente o por un particular.